En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio de este día. No basta con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, bastará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, seriedad de él, aquí tienen a un hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica: aquí tienen a un tonto, que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa, y la casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas en el Señor, el Evangelio de este día es una hermosa palabra, un hermoso pasaje del Evangelio que nos dice que no basta con decirle al Señor, 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 sino que Él nos invita en este día, en esta preciosa mañana de jueves eucarístico, a poner en práctica esas palabras. Sería bueno, mi hermano, que en esta mañana de jueves tú y yo nos preguntáramos: ¿somos hombres prudentes o somos hombres imprudentes? ¿Somos hombres sabios o somos hombres tontos? ¿Cómo saber en cuál de las dos clasificaciones estamos? El Evangelio del Señor Jesucristo nos dice: el hombre sabio, el hombre prudente, el hombre sensato es aquel que escucha la palabra de Dios, la lee, la medita, la reflexiona en su corazón y la pone en práctica. De tal manera que cuando llegan los tiempos duros, los tiempos de enfermedad, los tiempos de desempleo, los tiempos de miseria, los tiempos de escasez, los tiempos de conflictos y dudas, él permanece firme en el Señor y su casa no se derrumba. Por otro lado, el hombre imprudente o el hombre insensato o el hombre tonto es aquel que no escucha la palabra de Dios, no la lee, o escuchándola no la medita en su corazón. No se pregunta, no es capaz de preguntarse: ¿qué quiere Dios para mí? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo tomaría este insulto? ¿Cómo reaccionaría el Señor ante esta catástrofe, ante esta enfermedad, ante este conflicto familiar, ante esta ofensa, ante esta tentación, ante esta invitación a hacer lo malo, ante esta oportunidad de echarme un dinerito a la bolsa de forma ilegal? ¿Cómo reaccionaría el Señor? ¿Qué haría en mi lugar? El hombre tonto no se pregunta, no pone en práctica la palabra del Señor. Por eso, cuando la enfermedad llega, cuando llega el desempleo, cuando llegan los conflictos emocionales, cuando llegan los problemas matrimoniales o adicciones de familiares, amigos o de sus hijos, no sabe qué hacer y se derrumba. Y todo su vida se convierte en un caos. Porque no ha construido su vida sobre la roca de la salvación, que es Jesucristo. Porque su vida no está cimentada en el poder y la fuerza del amor de la palabra de Dios. Es por eso que en esta mañana de jueves el Señor nos invita a que te preguntes, a que medites, siendo sincero y con honestidad: ¿he sido a lo largo de mi vida un hombre prudente, sabio
sensato? ¿O le he dado la espalda al Señor? ¿O el Señor no ha formado parte de mi proyecto personal de vida? Entonces, si es así, si no lo he escuchado, si no lo he invitado a Jesucristo a entrar en mi corazón y a guiar mi vida, entonces puede ser que yo sea un hombre tonto, un hombre imprudente, un hombre insensato. Y cuando lleguen los problemas malos, y cuando lleguen las vicisitudes de la vida, y cuando la tormenta recie, todo se derrumbará. Porque no he construido mi vida sobre la roca de la salvación, que es Jesucristo. No basta, mi querido hermano, decir soy cristiano. No basta, mi querido hermano, decir soy a misa, voy a misa. Es necesario comprometernos a vivir el amor que brota de la Sagrada Escritura. Es necesario que seamos mansos y humildes como el Señor. Que sigamos las huellas de Jesús resucitado. Que imitemos sus virtudes. Pasó por la vida haciendo el bien, dice la palabra de Dios. Entonces hay que preguntarme yo, ¿cómo ha sido mi paso por la vida? ¿He hecho el bien o he hecho el mal? ¿He amado o he odiado? ¿He sido generoso y he compartido los dones que Dios me dio? ¿O he sido egoísta y todo lo quiero para mí? ¿Me he preocupado por salir en auxilio del más necesitado? ¿He visitado a algún enfermito? ¿He visitado a un anciano solitario? ¿Estoy ahí para cuando me necesiten mis hijos? ¿Coopero en las necesidades del hogar, en los quehaceres de la casa? ¿Voy a misa? ¿Le pido perdón al Señor cuando me equivoco, cuando caigo, cuando he pecado? ¿Tengo en mi corazón un propósito sincero de conversión? Es necesario, mi querido hermano, que nos demos cuenta de que somos pecadores. Pedirle al Señor Jesús el don del arrepentimiento y que nos permita una diaria conversión, dejar el camino del mal para volvernos al camino del bien, dejar de vivir en el odio para empezar a vivir en el amor, dejar ese deseo de grandeza imaginaria para darnos cuenta que sin Jesús nada podemos hacer. Así dice la palabra del Señor Jesús, sin mí nada pueden hacer, separado de mí no pueden nada. Por eso, mi querido hermano, yo te invito a que a partir de este día seamos hombres sensatos, hombres prudentes, y empecemos a leer la santa palabra de Dios. Si no sabes leer la palabrita de Dios, pregunta en tu parroquia, toma un curso bíblico y descubrirás los maravillosos tesoros que el Señor tiene para ti. La palabra de Dios te guiará, te dirá cómo cimentar tu casa, cómo cimentar tu vida sobre la roca de Cristo. Poco a poco, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la asistencia a misa, a través de un inventario diario para saber cómo andamos, empezaremos a construir nuestra vida sobre la roca de la salvación. Y cuando lleguen las enfermedades, cuando llegue la carencia, cuando lleguen los problemas a nuestra vida, cuando llegue el dolor, porque ciertamente tarde o temprano la hora de dolor se presentará a nuestra vida, estaremos preparados para resistir los embates, sólidos, agarrados de la mano de Cristo, podremos resistir las vicisitudes y los problemas de la vida cotidiana. Que el Señor Jesús pues nos permita caminar a la luz de sus preceptos benditos, que nos ayude a vivir en la santa obediencia, que nos ayude a vivir la castidad y la pobreza, que podamos obedecer, que podamos vivir el amor, que podamos ser hermanos
hijos de un mismo Padre. Oremos pues para que el Señor nos ayude y nos guíe a caminar, a construir nuestra casa sobre la roca. Y les pido también que hagamos una pequeña oración para pedirle al Señor que llene de su Santo Espíritu a nuestros pastores, a nuestros sacerdotes, a nuestras religiosas, a nuestros religiosos que están en oración por nosotros, para que el Señor los llene de su Santo Espíritu y ellos nos ayuden y nos guíen hacia Jesús resucitado. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, en este maravilloso jueves eucarístico que el Señor ha hecho para ti. Paz y bien te sea tu hermano y amigo Águila que vuela libre.